Ya está con nosotros Luciana Lavila, periodista independiente argentina, amiga de nuestro país. La conocimos en el proceso de paz en Colombia, con quien vamos a analizar este fenómeno que está ocurriendo en las elecciones argentinas en la actualidad. Buenos días, Luciana. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenos días, Luis Alfonso. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando en Argentina cuando vemos un personaje cuyo símbolo es una motosierra y que transmite videos en los que dice que, no, que va a acabar con la financiación de los ministerios sociales si llega a ser presidente? Contextualícenos, por favor, Luciana, usted que es una amplia conocedora de la actualidad de su país. ¿A qué obedece que un personaje como este esté amenazando con hacer retornar a Argentina 30 años a la noche oscura del autoritarismo y de regímenes fascistoides? ¿Qué es lo que está pasando con este señor Javier Milei? Bueno, primero me parece que hay que contextualizar quién es este personaje y qué es lo que propone, ¿no? Vos comentabas algo en la introducción al tema. Javier Milei es un economista que viene del sector privado desde el 2021, momento en el que fueron las elecciones legislativas. Es diputado nacional, es la primera vez que su partido político, La Libertad Avanza, llega a alguno de los poderes en la Argentina. Fue asesor de un ex militar y gobernador que está condenado por delitos de lesa humanidad en nuestro país, y desde hace algunos años viene apareciendo sistemáticamente en los medios de comunicación masivos, explotando de alguna manera su lado outsider, ¿no? Un personaje muy extravagante en los medios de comunicación. Sale en las entrevistas a los gritos, acusa a todos los partidos políticos tradicionales de formar parte de lo que él llama la casta, ¿no? En rechazo al bipartidismo en la Argentina, que históricamente ha gobernado primero el radicalismo, después el peronismo y después con la aparición del partido político que encabezó Mauricio Macri, Juntos por el Cambio. Bueno, hay una serie de propuestas económicas y políticas bueno, muy discutibles, ¿no? Propone una reducción drástica del gasto público en la Argentina, reducción de los impuestos, eliminación del Banco Central y la dolarización de nuestra economía, ¿no? Quitar los subsidios a las personas y a las empresas también, a las personas que más lo necesitan, la eliminación de la obra pública en nuestro país para implementar una especie de esquema a la chilena, ¿no? Él lo llama la iniciativa privada que esté liderando la obra pública, un plan de privatización de la salud a largo plazo, como también en la educación pública, y uno de los temas que también él menciona, plebiscitar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada hace 3 años en nuestro país. Eso como para contextualizar un poco, Luis Alfonso, quién es este personaje. Yo creo que ahí hay por lo menos 4 elementos que explican por qué llegamos a esta situación. Por un lado, la situación económica en nuestro país, con más de 110% de inflación anual, más del 40% de pobreza, precarización laboral, salarios que siempre quedan por debajo de la inflación. Más del 40% de los trabajadores en nuestro país son trabajadores informales, que de alguna manera están encuadrados en lo que aquí se llama la economía popular, y que justamente por esa razón resistieron estos años, no solo estos 4 años que fueron muy duros, sino también los 4 años anteriores con Mauricio Macri en el poder. Y hay que decir también que el gobierno de Alberto Fernández llegó con una promesa de retrotraer de alguna manera las políticas que el macrismo había implementado entre el 2015 y el 2019, y no lo hizo. No enfrentó a los grandes grupos económicos, no logró mejorar la situación económica del pueblo. Entonces me parece que un elemento a tener en cuenta es la situación económica real de nuestro país. Por otro lado, el descontento con la política en general y la decepción con la representación política, ¿no? Ver pocos resultados en la vida cotidiana, con términos que usa por lo menos el peronismo, como la justicia social, ¿no? Bueno,
la realidad es que el electorado le ha dicho que no al peronismo y le ha dicho que no también al macrismo. No hubo respuestas a esta situación económica que te comentaba anteriormente. Después, como tercer punto, me parece que hay un factor en lo novedoso, ¿no? Esta figura outsider que logró la identificación con 7 millones de personas. Es muy importante la votación para Javier Milei, su aspecto de rebelde, su aspecto extravagante. Y por otro lado, y como último factor, y creo yo menos importante en términos de porcentaje del electorado, realmente un voto ideológico. Hay gente que está de acuerdo con las ideas de Javier Milei. Yo creo que en nuestro país el porcentaje es minoritario, ese voto ideológico es minoritario, pero bueno, es preocupante, ¿no? Hay un escenario que está abierto, todos los resultados entre las primarias y las generales que van a ser el 22 de octubre varían, pero hay que esperar qué es lo que pasa. Fue tan negativo, ha sido tan negativa entonces la actuación el kirchnerismo para que se esté presentando este fenómeno que de todas maneras es un fenómeno supremamente preocupante, es decir, el populismo de extrema derecha. Recordemos que Hitler también fue un populista y que obraba también de la misma manera, acabar con todo lo que tenga que ver con los gastos del Estado, porque lo más fácil es atacar la corrupción que existe, pero la corrupción en la que también la extrema derecha fascista incurre. Y además conocemos de la historia de Argentina, que estuvo anegada en sangre en la década de los 70, de los 80, por dictaduras militares. El pueblo argentino, pues pensamos nosotros desde Colombia, no creo que esté dispuesto a regresar a un régimen autoritario al estilo de esos, al estilo Pinochet, al estilo de uno de esos ya por elección popular. Sí, yo creo que lo más preocupante de este escenario, que insisto, me parece que estamos en condiciones de poder modificarlo de cara a las generales, porque realmente lo que pasó es una elección de tercios, ¿no? Quedó Javier Milei como el personaje de la política más votado, pero realmente a la candidata Patricia Bullrich y a Sergio Massa, que es el candidato del oficialismo, es el candidato del peronismo, bueno, la elección no fue tan mala. Entonces estamos ante un escenario de tercios. Las experiencias anteriores en las primarias nos demuestran que ese resultado se puede modificar, y en todos los casos anteriores se modificó. Ahora, la realidad es que hubo una participación muy baja del electorado en nuestro país, que históricamente ha salido a votar de forma masiva. Bueno, en estas elecciones, en estos comicios, tuvimos un 69% del electorado en las urnas. Y bueno, y me parece que hay un elemento también que vos mencionabas anteriormente. Primero, la preocupación por no solo la representación en las PASO de una política como esta, sino cómo se nos va corriendo la agenda social y política hacia la derecha, que es lo que permite discursivamente que un personaje como Javier Milei llegue a donde llegó. La realidad es que la mayoría de las provincias tuvo una votación muy buena, no así sus gobernadores y los cargos locales, pero sí él como el personaje de La Libertad Avanza. Creo que todas las fuerzas políticas, todos los que hacemos política de alguna manera subestimamos a esta fuerza política, que como decía, hoy ganó en todo el país, y la realidad es que hay que decirlo también con un voto que es transversal. Que no tiene que ver con un voto de la élite, que no tiene que ver con un voto de las personas que no necesitan de un Estado presente. Es un voto transversal, es un voto que llegó a todas las clases, ¿no? Pero hemos visto a Macri coqueteándole. ¿Hay posibilidades de que ese sector de macrista termine al lado de este fascista? Bueno, yo creo que todo es posible, lo están analizando. Estos últimos días Mauricio Macri salió en varios medios de comunicación a tirarle flores a este personaje, a Javier Milei, así que yo creo que todo es posible, y a la vez también Javier Milei dijo que, bueno, Mauricio Macri era un personaje muy importante de la política argentina y lo tendría como asesor adentro de su gobierno. Finalmente, Luciana, agradeciendo este contacto con Periodismo Libre en vivo, ¿qué dicen las fuerzas de izquierda, las fuerzas alternativas frente a esta amenaza? En Colombia tuvimos una amenaza
parecida, ¿no? La de un personaje muy parecido, muy ignorante y que cabalgaba también sobre el caballito de luchar contra la corrupción, siendo un personaje procesado por corrupción. En este momento está procesado en Bucaramanga, en Santander, pero siendo procesado. Un personaje muy parecido, Rodolfo Hernández. Pero este señor Milei es Rodolfo Hernández a la N potencia. Imagínese usted cómo era. Sí, sí, recuerdo, estuvimos siguiendo las elecciones en ese momento en Colombia y realmente es un personaje muy, muy parecido, creo que emergente también de la política de Trump, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vos me preguntabas por las fuerzas de izquierda. Bueno, realmente hay que decir que las fuerzas de izquierda que se reconocen trotskistas en Argentina han sacado una votación de las peores, diría yo, de los últimos años. Eso también me parece que es un signo de época muy, muy importante, pero sí hay que decir, hubo un personaje que se presentó a la interna dentro de la votación del peronismo. Como sabemos, estas elecciones que pasaron fueron primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos los partidos políticos presentan a sus candidatos, que son los que van a llegar a través del voto popular a las elecciones generales. Bueno, a estas internas, y le pesó mucho también al peronismo que esto suceda, llegó un segundo candidato que sacó un 6% de los votos con solamente 30 días de campaña electoral, muy pocos días, pero un personaje que viene de la economía popular, un referente de lo que aquí fueron los movimientos de trabajadores desocupados a partir del 2001, con lo que se conoce como el argentinazo, ¿no? Esa gran movilización que hizo que de alguna manera llegara el kirchnerismo también al poder en el año 2003. Bueno, Juan Grabois se presentó a la interna, sacó un 6% de los votos, muy posiblemente ese porcentaje llegue a Sergio Massa, seguramente la totalidad de ese 6% llegue a Sergio Massa. Yo creo que Sergio Massa está en condiciones de disputar para una segunda vuelta, pero la realidad es que el kirchnerismo, el sector kirchnerista militante del peronismo no está a favor de que Sergio Massa haya sido, como lo presentaron ellos, como el candidato de unidad, porque hoy él es el ministro de Economía de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, es un personaje muy asociado con la Embajada de Estados Unidos, es un personaje que históricamente ha estado con los sectores más concentrados y conservadores del peronismo. Entonces, la realidad es que, bueno, yo creo que nadie lo va a ir a votar muy contento, que digamos, desde la militancia por lo menos, ¿no? Pero notamos pues cierto retraso, cierta quedada de el campo alternativo en Argentina. Finalmente, Luciana, entonces hay esperanzas de que el pueblo argentino reaccione frente a esa amenaza de la extrema derecha tipo Bolsonaro, tipo Donald Trump y otros personajes por el estilo en Argentina. Yo creo que sí, que ahora Sergio Massa tiene 2 meses para iniciar una campaña muy fuerte, para nosotros también desde los medios de comunicación, para demostrar quién es este personaje, para poner en claro y sobre la mesa cuáles son sus propuestas, si son realizables o no. La realidad es que la mayoría no son realizables en nuestro país, y además, digo, por la situación electoral, el sistema electoral en nuestro país, para que sea elegido en primera vuelta tiene que tener el 45% de los votos, o el 40% con una diferencia del 10%. No digo que sea imposible que eso suceda, pero me parece que es difícil. Bueno, Luciana, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre y por ayudarnos a analizar lo que está ocurriendo en su país, que para el pueblo colombiano es un pueblo hermano, es un pueblo al que queremos mucho y al que estaremos siempre atentos, porque en Periodismo Libre nos interesan también todos los pueblos del mundo y especialmente los latinoamericanos. Esperamos tenerla en una nueva oportunidad en nuestro espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Luciana Lavila, desde Argentina.